Saludos exploradores del tiempo. En el vasto océano del misterio que es nuestro universo hay artefactos que desafían la comprensión convencional del tiempo y el espacio. Hoy en André Luis Channel nos sumergiremos en el enigma del cronovisor. Pero, ¿qué es este dispositivo legendario capaz de penetrar en los anales del pasado y vislumbrar los secretos del futuro? Únete a nosotros en este fascinante viaje a través de la historia y la especulación, mientras exploramos las teorías, los avistamientos y las implicaciones del misterioso cronovisor. Prepárate para desafiar tus percepciones y adentrarte en el reino de lo inexplicable. Apaga las luces y ponte cómodo porque en esta ocasión te presento Descifrando los secretos del tiempo, el misterio del cronovisor. Bienvenidos. Desde la década de 1960 hasta la de 1990, el padre Pellegrino Ernetti sostuvo una afirmación extraordinaria: haber contribuido a la creación de una máquina del tiempo conocida como el cronovisor. Según su relato, esta invención revolucionaria le permitió presenciar eventos históricos trascendentales, entre ellos la crucifixión de Jesucristo. El legado del cronovisor sigue siendo objeto de especulación y debate, suscitando un interés apasionado en el ámbito de lo paranormal y lo científico, aunque muchos dudan de la veracidad de las afirmaciones de Ernetti. La fascinante historia de esta supuesta máquina del tiempo ha dejado una marca indeleble en el imaginario popular. La historia del Vaticano está impregnada de secretos y leyendas, pero ninguna cautiva la imaginación como la misteriosa historia del cronovisor. Según se cuenta, este dispositivo singular confiere al usuario el poder de vislumbrar a través de las brumas del tiempo, permitiendo la observación de eventos pasados y, quizás incluso del futuro. Aunque muchos consideran que esta solo es una fábula o una invención de la imaginación colectiva, hay quienes sostienen que el cronovisor es más que un simple mito. La historia del cronovisor toma forma en un libro publicado en el año 2002 por el sacerdote del Vaticano, el padre François Brunet. En sus páginas, Brunet revela una narrativa asombrosa. El cronovisor fue creado por el padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino cuya mente inquisitiva lo llevó a explorar los límites de la ciencia y la fe. Ernetti supuestamente mantuvo en secreto el dispositivo durante décadas hasta que a principios de la década de 1960 confió en Brunet y compartió los detalles de su creación. La revelación de Ernetti sacudió los cimientos de la comunidad científica y religiosa. Según sus relatos, el cronovisor fue desarrollado con la ayuda de un selecto grupo de 12 científicos, entre los que se encontraban nombres destacados como el eminente físico Enrico Fermi y el controvertido ex científico nazi Werner von Braun. Juntos, este grupo heterogéneo trabajó en la construcción de un dispositivo que desafiaría las leyes del tiempo y el espacio. La existencia del cronovisor sigue siendo motivo de debate y especulación. Algunos lo consideran una farsa, un engaño elaborado por Ernetti para perpetuar su propia leyenda. Otros, sin embargo, encuentran en esta historia una chispa de verdad, una posibilidad intrigante que despierta el deseo de explorar los misterios más profundos del universo. Construido con elementos tan rudimentarios como tubos de rayos catódicos, antenas y metales receptores de señales de luz y sonido, en todas las longitudes de onda, el cronovisor se alza como una maravilla tecnológica, envuelta en el manto del misterio. Según los relatos de este extraordinario dispositivo concebido por el padre Pellegrino Ernetti y su equipo de distinguidos científicos, tenía el poder de traspasar las barreras del tiempo y transportar al observador a través de los anales de la historia. Su funcionamiento era tan fascinante como incomprensible para la mente moderna. A través de una combinación de tecnología avanzada y principios científicos aún desconocidos para la mayoría, el cronovisor supuestamente recibía y decodificaba señales del pasado, permitiendo a sus usuarios presenciar eventos que habrían ocurrido siglos e incluso milenios atrás. Una de las leyendas más intrigantes que rodea al cronovisor es su supuesta capacidad para documentar eventos tan trascendentales como la crucifixión de Jesucristo. Se dice que este dispositivo ofreció una mirada sin igual al pasado, lo que plantea la posibilidad de que sus observadores puedan validar las enseñanzas de la Biblia al proporcionar una experiencia de primera mano de acontecimientos históricos fundamentales. Esta idea de utilizar el cronovisor como una herramienta para confirmar las narrativas religiosas ha generado un intenso debate entre los creyentes y los escépticos. Para algunos, el cronovisor representa una oportunidad única para arrojar luz sobre eventos cruciales de la historia humana y, en última instancia, fortalecer la fe. Para otros es simplemente una ilusión, una fantasía técnico-religiosa creada por mentes creativas pero inverosímiles. En el libro de François Brunet, Le Nouveau Mystère du Vatican, o El Nuevo Misterio del Vaticano por su traducción al español, publicado en el año 2002, emerge como el recurso de facto para entender los entresijos del cronovisor.
En sus páginas Brune desentraña los misterios que rodean al padre Pellegrino Ernetti y su legendaria creación. La historia se remonta a los primeros años de la década de 1960 en un pintoresco paseo en barco por el Gran Canal de Venecia. En este escenario idílico, Brune y Ernetti se encontraron. Dos mentes inquisitivas unidas por su pasión por la historia y las lenguas antiguas. Lo que comenzó como una charla amena pronto se tornó en un diálogo fascinante sobre los límites de la ciencia y la fe. Fue entonces cuando Ernetti reveló su asombrosa afirmación, que poseía acceso a la verdad a través de un dispositivo de viaje en el tiempo conocido como cronovisor. Este dispositivo, según Ernetti, fue fruto de una colaboración entre él y un grupo selecto de científicos de renombre mundial. Entre ellos se encontraban nombres tan destacados como el laureado con el Premio Nobel de Física de 1938 Enrico Fermi y el controvertido excientífico nazi convertido en figura clave de la NASA, Wernher von Braun. La afirmación de Ernetti sacudió los cimientos de la comprensión convencional del tiempo y la historia. Su relato desafió las nociones aceptadas de lo posible y lo imposible, invitando a la humanidad a contemplar la posibilidad de trascender las limitaciones del tiempo y el espacio. Según los relatos de Ernetti, el cronovisor estaba equipado con una serie de antenas, 3 de las cuales estaban fabricadas con metales de naturaleza enigmática capaces de captar ondas de luz y sonido en todos los espectros conocidos. Este diseño innovador permitía al dispositivo acceder a una gama incomparable de información del pasado como si fuera un sintonizador de frecuencias temporales. Además de sus antenas peculiares, el cronovisor estaba equipado con un sofisticado buscador de dirección. Este componente esencial del aparato se configuraba para sintonizarse con la era específica que el usuario deseaba observar. Como si fuera una brújula temporal, el buscador de dirección guiaba el cronovisor hacia el momento y el lugar deseados en el vasto océano del tiempo. Una vez que el cronovisor había fijado su enfoque en el periodo elegido, una pantalla se encendía para mostrar vívidamente los eventos históricos en tiempo real. Esta ventana al pasado, aunque virtual, ofrecía una experiencia visual única que trascendía las limitaciones del tiempo y el espacio. Pero la capacidad del cronovisor no se detenía ahí. Además de su función de visualización en tiempo real, el dispositivo estaba equipado con un sofisticado sistema de grabación. Este mecanismo permitía capturar el metraje de los eventos observados, asegurando así un registro permanente de las incursiones en el pasado. Estas características excepcionales convirtieron al cronovisor en mucho más que una simple máquina del tiempo. Era una herramienta para la exploración histórica, una ventana al pasado que desafiaba las concepciones convencionales de la realidad y abrían nuevas fronteras en la comprensión de la historia humana. El cronovisor, según lo descrito por Ernetti y sus contemporáneos, trascendía la mera etiqueta de máquina del tiempo, para convertirse en algo mucho más intrigante, una ventana al pasado. Este ingenio no operaba como un dispositivo convencional de viaje en el tiempo, sino más bien como una suerte de televisión cósmica, sintonizando y captando ecos de días pasados que habrían estado flotando en el vasto espacio-tiempo. Imagínalo como una antena gigantesca extendiendo sus tentáculos invisibles a través de las brumas del tiempo para atrapar destellos de eventos históricos. Estos destellos, convertidos en señales visuales y auditivas, eran luego proyectados en la pantalla del cronovisor, ofreciendo una vista fascinante de lo que alguna vez fue. Desde la majestuosidad de las antiguas civilizaciones hasta los monumentos más cruciales de la historia humana, el cronovisor ofrecía un vistazo a un pasado que de otro modo habría permanecido oculto para siempre. Podías ver la grandeza de imperios desaparecidos, el drama de batallas épicas o incluso, según algunos relatos, presenciar la vida y los eventos de figuras históricas legendarias. Sin embargo, la verdadera maravilla del cronovisor no residía solo en su capacidad para mostrar imágenes del pasado, sino en la sensación de asombro y reverencia que inspiraba en quienes lo presenciaban. Era una herramienta que desafiaba nuestra comprensión de la realidad y nos recordaba la vastedad y complejidad del tiempo y el espacio. Las afirmaciones de Ernetti sobre las experiencias extraordinarias del cronovisor traspasaron las fronteras del asombro. Relató con vívida emoción cómo a través de este misterioso dispositivo fue testigo directo del discurso del célebre Marco Tulio Cicerón ante el Senado romano en el año 63 a.C. Describió con detalle los gestos elocuentes y la entonación poderosa del orador, dejando atónitos a quienes escuchaban sus relatos. Pero las audaces afirmaciones de Ernetti no se detuvieron ahí. Con cada nueva revelación, sus relatos se volvían aún más extraordinarios. Desde la fundación del Imperio Romano hasta la legendaria destrucción de Sodoma y Gomorra, Ernetti alegaba que él y su equipo habían echado un vistazo a algunos de los eventos más trascendentes descritos en la Biblia. El punto culminante de sus afirmaciones fue, sin duda, su testimonio de haber presenciado la crucifixión de Jesucristo.
Este relato, que desafiaba las creencias arraigadas y las nociones aceptadas sobre la naturaleza del tiempo y la historia, generó un revuelo sin precedentes en la comunidad religiosa y científica por igual. El 2 de mayo del año 1972, las sorprendentes declaraciones de Ernetti encontraron su camino a las páginas de la prensa italiana. La publicación La Domenica del Corriere lo presentó al público con un titular impactante: "Una máquina que fotografía el pasado finalmente ha sido inventada". Este artículo, que cubría las revelaciones de Ernetti, desencadenó un frenesí de especulación y debate en toda Italia, capturando la imaginación de aquellos que buscaban respuestas a los enigmas del cronovisor. Además de las afirmaciones ya cuestionadas, la revista publicó una imagen impactante en que supuestamente representaba una instantánea capturada por el propio cronovisor. En la fotografía, según Ernetti, se podía apreciar el angustioso momento en que los romanos crucificaban a Jesucristo. Esta imagen, junto con las afirmaciones del clérigo, añadió una capa adicional de intriga y controversia a la historia del cronovisor. Pero las revelaciones no se detuvieron ahí. El artículo del año 1972 también afirmaba que Ernetti había sido testigo de la Última Cena, uno de los eventos más sagrados de la tradición cristiana. Según estas afirmaciones, el eclesiástico incluso se había guardado una fotografía de este evento bíblico como un preciado recuerdo de su experiencia sobrenatural. Estas asombrosas declaraciones, respaldadas por la supuesta evidencia visual del cronovisor, desataron una ola de fascinación y escepticismo en todo el mundo. Para algunos, estas afirmaciones confirmaban la existencia de una tecnología revolucionaria capaz de trascender las barreras del tiempo y el espacio. Para otros, era simplemente el producto de una imaginación desbordante o, peor aún, un intento de engaño deliberado. Hasta el final de sus días, en el año 1994, Ernetti sostuvo firmemente que el cronovisor había sido ocultado por el Vaticano para evitar que cayera en manos equivocadas. Esta afirmación, cargada de misterio y conspiración, añadió un nuevo nivel de intriga a la historia del dispositivo y sus supuestas capacidades. Resulta curioso observar que en el año 1988 el Vaticano emitió un decreto peculiar. Cualquier persona que utilizara un instrumento con características similares al cronovisor sería excomulgada. Esta medida draconiana, que prohíbe estrictamente el uso de cualquier dispositivo que pudiera desafiar las nociones convencionales del tiempo y la historia, arroja sombras aún más densas sobre el enigma del cronovisor. La decisión del Vaticano de tomar medidas tan extremas para prohibir la utilización de una tecnología aparentemente ficticia plantea preguntas intrigantes sobre lo que realmente podría estar en juego. Es entonces que me pregunto, ¿era el cronovisor más que una simple invención delirante? ¿O si existió una base de verdad en las afirmaciones de Ernetti y sus contemporáneos? Poco antes de su fallecimiento, Ernetti dejó una carta abierta que reiteraba con firmeza la veracidad del cronovisor. En esta declaración final, el clérigo afirmó de manera contundente que el dispositivo era real y que había sido prohibido revelar cualquier detalle sobre él por orden del Papa Pío XII. Según Ernetti, la razón de este secreto era la peligrosidad inherente al cronovisor. Este artefacto, al parecer, tenía el potencial de restringir la libertad del hombre de una manera que desafiaba las concepciones convencionales. Esta declaración, cargada de misterio y gravedad, añadió una nueva capa de intriga a la historia del cronovisor y sus implicaciones potenciales. La afirmación de Ernetti sobre la prohibición del Papa Pío XII de revelar detalles sobre el cronovisor plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de esta tecnología y su posible impacto en el mundo. ¿Qué era exactamente lo que hacía el cronovisor tan peligroso? ¿Cómo podría esta máquina cambiar fundamentalmente nuestra comprensión del tiempo y la realidad? A pesar de la aura de misterio y fascinación que rodea el cronovisor, muchas de las afirmaciones de Ernetti sobre este dispositivo han sido objeto de escepticismo y han sido desmentidas contundentemente. Los críticos y escépticos han cuestionado la veracidad de los relatos, señalando inconsistencias y contradicciones en sus afirmaciones. Uno de los puntos más controvertidos es la supuesta fotografía de la crucifixión de Jesucristo capturada por el cronovisor. Se ha descubierto que esta imagen, presentada por Ernetti como evidencia de las capacidades del dispositivo, en realidad parece ser una reproducción barata de una estatua que se encuentra en una iglesia en Umbría. Otros argumentan que la foto podría ser simplemente una imagen invertida de una postal común de Jesús tomada en la ciudad italiana de Colle Valenza. Estas revelaciones han arrojado dudas significativas sobre la credibilidad de las afirmaciones de Ernetti y la existencia misma del cronovisor. Para muchos, estas inconsistencias son evidencia suficiente para descartar la historia del cronovisor como una fábula elaborada o, en el mejor de los casos, una invención de la imaginación. En el año 1996, la revista Paracelsus emitió nuevas críticas a las afirmaciones de Ernetti, añadiendo un nuevo capítulo al enigma del cronovisor.
El artículo cuestionaba la falta de instrucciones detalladas proporcionadas por Ernetti sobre el cómo construir el dispositivo, lo que habría ayudado a legitimar sus afirmaciones ante los escépticos. Además, se reveló que el diseño del cronovisor guardaba un sorprendente parecido con un dispositivo similar descrito en una novela de ciencia ficción publicada en el año 1947, lo que planteaba interrogantes sobre la originalidad de la invención de Ernetti. La publicación también mencionaba un rumor intrigante. Se decía que el propio padre Pellegrino Ernetti habría confesado poco antes de su fallecimiento, el 8 de abril de 1994, que habría inventado toda la historia del cronovisor. Sin embargo, esta supuesta confesión sigue siendo objeto de un intenso debate y controversia sin una conclusión definitiva. Con la muerte de figuras clave como von Braun, Fermi, Ernetti y Brune, el misterio del cronovisor se ha vuelto aún más enigmático. A medida que el tiempo avanza, el velo que envuelve esta fascinante historia parece volverse más espeso, dejándonos con más preguntas que respuestas. En este sentido, el cronovisor ha resistido la prueba del tiempo como uno de los misterios más perdurables y cautivadores asociados al Vaticano. A lo largo de décadas, este enigma ha intrigado a investigadores, entusiastas del ocultismo y aquellos ávidos de desentrañar los secretos más profundos de la historia y la tecnología. A pesar de los desmentidos, las controversias y las teorías escépticas, el aura de misterio que rodea al cronovisor sigue siendo tan densa como siempre. Su legado ha perdurado alimentando la imaginación popular y sirviendo como un recordatorio constante de las vastas posibilidades que yacen más allá de nuestro entendimiento. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que el cronovisor es una invención delirante, una pieza de ciencia ficción o hay alguna posibilidad de que realmente existiera? ¿Qué implicaciones crees que tendría su existencia en nuestra comprensión del tiempo y la historia y la realidad misma? Te dejo estos cuestionamientos para que los medites esta noche entre tu conciencia y la almohada. Profundiza en el tema y saca tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo abajo en la caja de comentarios. Antes de concluir el video, les quería contar que estoy planeando un viaje a España con el propósito de llevar a cabo investigaciones in situ en lugares de gran relevancia histórica y cultural como la Almuzara y Montserrat. Estas exploraciones no solo enriquecerán mi conocimiento, sino que también me permitirán compartir descubrimientos y perspectivas únicas con todos ustedes. Para hacer realidad esta iniciativa, solicito su generoso apoyo mediante donaciones. Su contribución no solo respaldará esta valiosa investigación, sino que también les brindará la oportunidad de ser parte integral de este viaje de descubrimiento. Cada aporte, por pequeño que sea, será una inversión en el conocimiento y en la difusión de la cultura y la historia. Les agradezco de antemano por considerar apoyar este proyecto. Sus donaciones son esenciales para hacer posible este viaje y compartir con ustedes experiencias auténticas desde el corazón de España. Si te ha gustado el video, estaría muy agradecido si le das un pulgar arriba y lo compartes con un amigo. Así podremos llevar este contenido a más personas apasionadas por este tipo de temas. Si acabas de descubrir mi canal, te invito a que te suscribas para poder acceder a todo mi contenido anterior. Tengo muchas cosas interesantes que compartir y sé que te van a encantar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Además, puedes seguirme en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Espero tus mensajes, consejos y sugerencias. Como siempre, encontrarás en la descripción los enlaces directos. Soy André Luis y te dejo mi más temporal saludo. Hasta el siguiente video.